que cuando alguien se ocupa en una tarea o en un trabajo que no es conforme a la voluntad de Dios, que no ha sido llamado por Dios para esa actividad, para ese trabajo, su esfuerzo va a ser infructuoso, no va a progresar, no va a haber resultados positivos. Es importante que nosotros también estemos seguros que ese trabajo, que esa profesión que estamos desempeñando es conforme a la voluntad de Dios, y si es así, Él va a bendecir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra profesión, nuestro negocio, nuestra empresa, si lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. También vemos como cuando ellos han trabajado toda la noche y no han pescado nada, absolutamente nada, Jesús viene a ellos y esto demuestra que Dios siempre está al tanto de la situación por la que estamos atravesando. Él siempre nos observa, Él siempre está al pendiente de nosotros, y muchas veces Él espera que nosotros clamemos a Él, que recurramos a Él. Nos invita incluso a clamar a Él, a buscarle a Él. Pero cuando no lo hacemos y Él ve que estamos en una situación sumamente difícil, sumamente crítica, Él viene, Él interviene, Él actúa a nuestro favor. También veíamos que como creyentes debemos nosotros ser sensibles a la acción de Dios. Cuando pasan cosas a nuestro alrededor, no debemos atribuírselos a la suerte, a la casualidad, sino debemos reconocer que es la obra de Dios. Alguien podrá decir, ¿qué suerte tienes? Y usted va a decirle, no es suerte, es la bendición de Dios. Dios es bueno conmigo y también Dios quiere ser bueno contigo. Dios es bueno contigo también. Y de esa manera podemos invitar a otros para que busquen al Señor y que experimenten también la buena voluntad de Dios. Gustad y ved, como dicen en uno de los salmos, ¿verdad? Que es bueno Jehová, dice, dichoso el hombre, dichosa la mujer en él confía. También debemos de reaccionar con reverencia ante la presencia y majestad divina. Esto quiere decir que cuando estamos delante de Dios puede haber mucha confianza, pero eso no debe de llevarnos a ser irrespetuosos delante de Él. Ya sea cuando oramos, ya sea cuando cantamos, o simplemente cuando estamos en la presencia del Señor de una manera consciente, porque siempre estamos en la presencia de Dios. Donde quiera que usted vaya, Dios está ahí. Pero hay momentos en nuestra vida en que decidimos voluntariamente, conscientemente, a propósito, enfocar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros oídos para poder escuchar la palabra de Dios, pero también para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Y en ese sentido estamos, como dicen por ahí, ocupados totalmente en adorar a Dios, en alabar a Dios. Y estar conscientes que debemos venir ante Él con regocijo, pero a la vez con reverencia. Y ya vimos lo que hizo Pedro cuando se enteró que era Jesús. Dice que él se había despojado de sus ropas, pero cuando escuchó que era el Señor Jesús, se vistió nuevamente. Y también veíamos hace 8 días que como para jalar esa red llena de peces, que fue el resultado de la obediencia de los discípulos al mandato de Jesús. Ellos por sus esfuerzos no habían pescado nada, y vaya que eran pescadores por profesión, pero con todo eso no pescaron nada, hasta que Jesús viene y les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar peces. Y así lo hicieron, y la red se llenó de peces. Así es que ahí vemos que cuando se actúa en obediencia a la voluntad de Dios, Dios va a prosperar, Dios va a bendecir, va a haber buenos resultados, como lo experimentaron estos discípulos en obediencia a la palabra de Jesús. Pero vemos como cuando la red se ha llenado, empiezan a jalarla, porque
Eran muchos los peces. Vamos a ver ahorita, incluso ahí menciona cuántos peces eran. Y también como Jesús, sabiendo que ellos no habían pescado nada, no habían comido nada, Él les invita a comer. Dice que cuando ya ellos bajan de las barcas y llegan a la playa, encuentran un pescado que se está asando y encuentran pan, y Jesús les invita de desayunar, les invita a comer, pero también les dice, traigan de los peces que pescaron. Y de esa manera Jesús abre la oportunidad para que ellos también participen, para que ellos también puedan aportar de lo que han conseguido, de lo que han pescado. Y yo creo que esto, si lo aplicamos actualmente, el Señor también nos da oportunidades para que nosotros podamos compartir, no solamente en cuestión de ofrendar y diezmar, sino también de compartir con el que padece necesidad. Y de esa manera estamos contribuyendo para solventar o para suplir una necesidad, pero a la vez también estamos honrando a nuestro Dios, porque estamos actuando en obediencia a Dios, en gratitud a Dios, pero también por amor a mi prójimo, por amor al que tiene necesidad. Y de esa manera también Dios va a traer bendición, más bendición sobre nosotros. Yo siempre he dicho que la Biblia dice, de hecho, dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de un tiempo lo vas a recoger. Alguien dice, ¿qué significa eso? Bueno, que compartas tu pan. Para algunos, compartir el pan es como desperdiciar o como pérdida, pero para el creyente, para quien lo hace en obediencia a Dios, por amor a Dios y por amor a su prójimo, eso no es un desperdicio. Eso es hasta cierto grado una inversión, y que vas a recibir dividendos en abundancia, o sea, mucho más, pero no lo hacemos por eso. Nosotros lo hacemos en obediencia, en gratitud y en amor a nuestro prójimo, a quien padece necesidad. Y por supuesto, Dios es bueno y Él trae bendición hasta que sobreabunda muchas veces. También, ahora vamos a ver ahí en San Juan capítulo 21, del versículo 11 en adelante. Bueno, dice el versículo 10 de San Juan 21. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Fíjense, aquí llama la atención. Jesús les eleva la autoestima a sus discípulos. Primero, los concientiza, diciendo, hijitos, o hey amigos, ¿han pescado algo? Estaba yo leyendo un comentario sobre este pasaje, y dice que en el original da la idea que Jesús mismo le dice, ¿verdad que no han pescado nada? O sea, todavía es más para acentuar la situación. ¿Verdad que no han pescado nada? Pero nuestra Biblia dice, ahí donde leemos en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué? Le respondieron, no. No sé, a lo mejor estaban ya hasta exhaustos, dijeron, no. Sí, casi así, ¿verdad? Después de que no. Y vemos cómo Jesús les ordena qué es lo que tienen que hacer, y ellos reciben beneficios. Pero vemos ahí, ¿verdad? En el versículo 10, Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Les digo, les eleva la autoestima. No les dice, hey, traigan de los peces que les acabo de dar, que les acabo de llenar su red. No, Jesús, los que acaban de pescar. O sea, está diciendo, valió la pena su esfuerzo, ¿verdad? Su obediencia, su esfuerzo, pues traigan de los peces que acaban de pescar. Y ellos obedecen. Dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aquí yo quiero que
que veamos cómo en este pasaje el Señor restaura y comisiona a Pedro. Pero antes que nada, vemos cómo Dios manifiesta un milagro aquí en la vida de Pedro, pero también en cuestión de la red. Ya les decía yo hace 8 años, anticipándome un poquito, cómo cuando se actúa en obediencia a la palabra de Dios, Él fortalece a las personas y refuerza las redes. ¿De dónde sacamos esto? Ahí en el versículo 11 otra vez dice, subió Simón Pedro, o sea, ya se había bajado todos de las barcas, esa es la idea, y bajaron a la playa, y Jesús ya les estaba ahí esperando con un pescado asándose y con pan. Pero les dice, traigan de los peces que acaban de pescar. ¿Y qué hace Pedro? Hemos visto que este Pedro toma iniciativas. Pedro se sube a la barca donde está la red llena de peces y empieza a jalar la red. Él solito. Y dice que la red estaba llena de grandes peces, no nada más dice de peces, sino de grandes peces, 153. Hay quienes ven un simbolismo en esto. Yo no quiero entrar en detalles en cuanto a simbolismos, pero sí, grandes peces, 153 grandes peces. Y aún siendo tantos, y podremos decir, y tan grandes, la red no se rompió. Esto, ¿por qué se pone de manifiesto eso? Hubo otra ocasión en que hubo una pesca milagrosa. Ese pasaje está registrado en Lucas capítulo 5, versículo 6, que es otra ocasión, cuando también hay una pesca milagrosa. Y ahí en Lucas 5 dice que la red se rompía por la gran cantidad de peces. La red empezó a romperse, las redes empezaron a romperse por la gran cantidad de peces. Pero aquí, hermanos, la red no se rompió. Y por eso digo, aquí vemos un milagro. Primero, en la vida de Pedro. Pedro solo empezó a jalar la red. ¿De dónde le vinieron esas fuerzas? Sí, Pedro era fuerte, no cabe duda. Pero aquí podemos ver una fuerza sobrenatural. Y esto nos recuerda el caso de Sansón, ¿verdad? Cuando dice que él tenía mucha fuerza. Y incluso encontramos ahí en Jueces 15 al 16, que con una quijada de un burro mató, dice, a 1000 filisteos. Con una quijada, imagínense, una quijada de un burro resistió golpear una y otra vez. Ahí también vemos algo milagroso en Sansón y también en el instrumento que él utilizó. Y aquí vemos también cómo vemos un milagro en la vida de Pedro y también en el instrumento que él está utilizando para sacar los peces. Y también esto me recuerda ese pasaje de Efesios 6:10 que dice, fortaleceos en el Señor, dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos fortalecemos en el Señor, adquirimos nuevas fuerzas. O como dice en Isaías 40, 29 en adelante, dice que los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, tendrán más fuerzas. Y aquí lo vemos con Pedro. Por eso también en Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Pero no nomás diga como quien dice sugestionándose. O como tratando de engañar a los, no, sino de verdad. El que confía en el Señor adquiere nuevas fuerzas. Fuerzas sobrenaturales. De tal manera que aunque sea débil en sí mismo, puede decir, soy fuerte, pero soy fuerte en el Señor, no en mí mismo,
sino en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Y aquí vemos cómo Pedro toma la iniciativa obedeciendo la voz de Jesús. Traigan de los peces que acaban de pescar. Pedro inmediatamente se sube a la barca y empieza a jalar la red. Esa red llena de grandes peces. Tiene la fuerza suficiente para arrastrarla. La red no se rompe. Y esto, hermanos, nos indica que cuando Dios pide algo que aparentemente parece imposible y que para, humanamente hablando, no puede realizarse, no puede ser posible, si actuamos en obediencia a Dios, confiando en Dios, podemos, se puede. Nosotros mismos nos ponemos muchos límites, hermanos, porque nosotros siempre estamos calculando nuestras fuerzas. Y a veces hasta apelamos a la Escritura. Aquella ocasión cuando Jesús dice que debemos calcular los costos de seguirlo. Dice, porque si comienza una torre y no calcula los costos y se queda a medio construir, pues va a ser hazme reír de los demás. O qué rey se va a enfrentar contra otro que tiene un ejército más poderoso. Dice, lo más conveniente es que haga las paces y no haya esa confrontación. O sea, calcular los costos. Y muchas veces nosotros somos muy literales en ese aspecto. Calculamos mucho los costos, echamos matemáticas, ¿verdad? Y decimos, no se puede. Y no se puede y no se pudo. ¿Por qué? Porque solamente estamos tomando en cuenta nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Y estamos ignorando o menospreciando las promesas de Dios, la intervención de Dios. Aquí Pedro, él se lanza y vemos cómo el Señor lo fortalece a él y también fortalece la red. Esto es un reto, hermanos. Yo encuentro aquí una enseñanza que debemos aprender a depender también, no solamente de nosotros, sino depender de Dios, y Él va a actuar, Él va a manifestar su poder, su gloria. También vemos cómo en el versículo 12 y 13 les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta expresión, venid, comed, ¿les recuerda a algo? ¿Les recuerda a alguien? Cuando el Señor instituye su cena. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, también recordamos esas palabras que Jesús dice, tomad, comed, tomad, bebed, venid, comed. Esto indica que Él está llamando a sus discípulos a tener comunión con Él. Y quiero decirles, hermanos, que en cualquier lugar el Señor quiere tener comunión contigo. No solamente en el templo, ahí en tu trabajo también, ahí en tu vehículo cuando vas manejando, Él quiere tener comunión contigo. Cualquier lugar es bueno, aquí en la playa, ahí en el avión cuando vas manejando, cuando vas piloto, ahí el Señor quiere tener comunión contigo. Aquí en la playa dice, vengan, coman, convivan conmigo. Yo quiero convivir con ustedes. Quiero tener comunión con ustedes. Y esto me recuerda también a que allá en Isaías cuando el Señor dice a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan, compren pan sin dinero, compren vino y leche sin dinero. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no sacia? Esta colonia se ha convertido ahora en un lugar de referencia para cuestión de comida y de bebida y de café.
la cacho, punto de referencia. Y es increíble cómo la gente busca, a ver dónde está bueno, buscando restaurantes, buscando cafeterías, dónde está bueno el café. Y se dejan venir de diferentes partes de la ciudad. Y luego yo me pongo a pensar, qué triste es que para esas cosas la gente busca, pregunta, se informa y viaja a distancias para poder disfrutar de esa comida, de esa bebida. Si así buscaran las cosas de Dios, si así buscaran al Señor, sería otra cosa, ¿no? Pero con Dios no quieren nada. Dice el Señor, ¿por qué gastan su dinero en lo que no sacia? O sea, sí lo sacia un momento, pero cada vez el cuerpo quiere más y más. El único que puede satisfacer la sed espiritual, el hambre espiritual, los anhelos más profundos del corazón del hombre es solamente Cristo. Ya han escuchado ustedes esa expresión que dicen que el hombre tiene un hueco en su corazón que nadie más puede llenarlo más que Dios, que tiene la forma de Dios, por así decirlo, que solamente Él puede llenarlo, nadie más, ni la comida, ni la bebida, ni la droga, ni el sexo, ni la música, ni la riqueza, ni la fama, nada de eso puede llenar ese hueco, ese vacío. Eso explica por qué grandes artistas famosos, incluso como dicen por ahí, en la cúspide de la fama, se han suicidado. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque están sin Dios. Por eso es importante que nosotros podamos apegarnos, acercarnos, como a escuchar la voz de Jesús que dice: venid, comed. Venid, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Venid, comed, bebed. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Él quiere tener comunión con nosotros. Y Él aprovecha esa ocasión. Aprovecha ahí en la playa tener comunión con sus discípulos. Él quiere tener comunión contigo. Siempre y donde quiera que te encuentres. Recuerda, siempre estás, como dice la palabra del Señor, delante de Dios. Siempre estamos delante de Dios porque Él está en todas partes. Jesús vino a buscarles. Jesús viene, en este caso, a buscar a Pedro más específicamente. Sí, viene para tener comunión con sus discípulos, pero Él está pensando más en Pedro. ¿Por qué digo esto? Por lo que viene a continuación. Dice el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí quiero hacer una observación. Para algunos no es importante, para otros es muy importante. Yo no sé si sea muy importante, pero considero que sí es importante el verbo que utiliza Jesús para preguntarle a Pedro y el verbo que utiliza Pedro para responderle a Jesús. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás. Ni siquiera le dice Pedro, le recuerda, como quien dice, su pasado. ¿Quién le puso Pedro? Jesús. Pero aquí le dice Simón, hijo de Jonás. En algunas traducciones dice hijo de Juan, o sea, ya viene castellanizado, hijo de Juan. Pero aquí conserva el Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? El verbo que utiliza ahí para amar es el verbo agapeo o ágape. Lo conocemos más como ágape. ¿Me amas? Agapao. Y
Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahí el verbo es fileo, que te aprecio, que te estimo. Pero Jesús no le está preguntando, Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias? ¿Me estimas más que estos? No, Jesús le está diciendo, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te aprecio. Y vemos cómo nuevamente la tercera vez le pregunta, la segunda vez, volvemos ahí en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Le dijo, pastorea mis ovejas. Vamos a detenernos un momentito aquí. Primero, a mí sí me llama la atención eso que le dice Simón, hijo de Jonás. ¿A quién le recuerda Jonás aquí? ¿Quién era Jonás? Era un profeta que Dios lo mandó a predicar ¿a dónde? Nínive. A Nínive. Y en lugar de irse a Nínive, ¿qué hizo? Tomó un barco que iba para Tarsis, o sea, para el lugar opuesto. En rebeldía, Jonás, en lugar de ir a Nínive, como el Señor le estaba enviando, él hace su voluntad y se va a Tarsis. En este caso, hermanos, llama la atención esto. Jesús llamó a Pedro ¿para qué? Para ser pescador de hombres. Desde hoy van a ser pescadores de hombres. Desde hoy Pedro va a ser pescador de hombres. ¿Pero qué hace Pedro? Ya después de haber estado ante Jesús en 2 ocasiones, porque ya es la tercera vez. Entonces ya en 2 ocasiones después de la resurrección, Pedro había estado con Jesús resucitado. Y Pedro sabía cuál era la voluntad de Jesús. Y sin embargo, ¿qué hace Pedro? En lugar de cumplir con la voluntad de Jesús, de ser pescador de hombres, decide seguir siendo pescador de peces. Igual que Jonás. No obedece, se rebela y hace su propia voluntad. Simón, hijo de Jonás. Luego, dice, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta más que estos? ¿Por qué Jesús no solamente le dijo, ¿me amas? Y ya. ¿Por qué le dice, ¿me amas más que estos? Hay que recordar en aquella ocasión cuando Jesús está prediciendo su aprehensión, su muerte y resurrección. Él les dice que van a herir al pastor y ellos se van a dispersar. Y le dice Pedro, pues, aunque los demás te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque los demás, refiriéndose a los demás discípulos, aunque los demás te nieguen, yo no. Aunque los demás te dejen, yo no. Yo, si es necesario, voy a morir contigo, voy a morir por ti. Así, en esos términos, Pedro. Y vemos que en lugar de eso, Pedro se mantuvo al margen. Sí, más o menos tratando de seguir a Jesús. Ese es otro mensaje, ¿verdad? Siguiendo a Jesús de lejos. Que incluso se estaba calentando las manos juntamente con los soldados. Y le preguntaban, ¿tú eres? No, yo no. La segunda vez, sí, no, yo no. Y la tercera vez, no. Y hasta con maldiciones. ¿Sí? Hasta con maldiciones negó al Señor Jesús. Y cantó el gallo. Ya Jesús se lo había dicho. Pero él había dicho antes, no, yo no, aunque los demás te nieguen, aunque los demás se vayan, te dejen, yo no. Yo si es necesario voy a poner mi vida por ti. Por eso aquí Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que los demás? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te aprecio, tú sabes que te tengo cariño. Apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias? Ahí sí Jesús ya utilizó ese mismo verbo, esa misma palabra que Pedro había venido utilizando. El verbo fileo en lugar del verbo agapao. Simón, hijo de Jonás, ¿solo me aprecias? Esa es la idea. ¿No me amas? ¿Solo me aprecias? Pedro se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez: ¿me aprecias? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto es tremendo para Pedro, ¿verdad? Pedro ha aprendido la lección aparentemente. Pedro sabe que no puede engañar a Jesús. Pedro sabe que Jesús conoce lo más íntimo de su corazón, y por eso él empieza a actuar con prudencia. Él sabía que lo que sentía por Jesús no era el amor que Jesús esperaba encontrar en él. Por eso le dice: sí, te aprecio. Ya no le dice: oh, sí, te amo. Que te amo. No, te aprecio. Y en ese sentido, hermanos, podemos hasta cierto grado señalar la honestidad de Pedro. Pero eso no justifica a Pedro. Ahora también, ¿por qué le pregunta 3 veces si le ama? ¿Por qué? Porque 3 veces Pedro le había negado. Y otra vez Jesús está dándole la oportunidad a Pedro, que así como le negó 3 veces, ahora pueda confesarle 3 veces. Y por eso estamos hablando de que aquí Pedro está siendo restaurado por parte de Jesús. Jesús le está dando la oportunidad de restaurarse, la oportunidad de reconocer su falta, pero a la vez también de poder confesarle a Jesús, de expresarle su cariño a Jesús. Ahora, yo creo, hermanos, que por ese lado deberíamos de seguir el ejemplo de Pedro. Pedro reconoce que no ama lo suficientemente a Jesús. Y nosotros también tenemos que reconocer que muchas veces no estamos amando a Jesús como debiéramos amarlo, que no estamos obedeciendo a Jesús como debiéramos obedecerle, que no estamos siguiendo a Jesús como debiéramos seguirle. Aunque a veces cantamos que nada entre tú y yo, nada ni nadie, ¿verdad? Y un canto que nada ni nadie entre tú y yo. Pero de verdad, ¿no hay nada ni nadie entre Él y nosotros? Él conoce tu corazón. Él sabe qué o quién es la prioridad en tu vida, qué o quién es más importante en tu vida que Él. ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu novia? ¿Tu novio? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Él lo sabe. Y la pregunta es para nosotros también. Efraín, ¿me amas? Incluso no tengo que escuchar decir: ¿me amas más que los demás hermanos? Y debiera ser: tú eres el pastor. Para eso te preparaste.
¿Para eso estás recibiendo un sueldo? Él no me lo hace de esa manera. Yo sé que Él no lo hace de esa manera. A lo mejor ustedes podrán pensarlo de esa manera, pero el Señor no piensa de esa manera para conmigo. Pero sí, eso no me excusa de que yo no le esté amando o manifestando mi amor a Él aún más que usted. Y no porque yo sea el pastor, y no porque yo me haya preparado, no porque esté recibiendo un sueldo por ello, sino porque yo debo amarle por lo que Él ha sido conmigo, para conmigo, por su misericordia, por su amor, por su perdón. Pero también tú has recibido también bendiciones de parte de Dios. También tú has recibido el perdón de Dios. También tú has experimentado la misericordia de Dios. Entonces también debes amarle. Y diría, bueno, pues yo por eso no soy hipócrita. Yo nomás, pues sí, trato de ir, pero yo no soy de los que están ahí cada 8 días en el templo. Yo no soy de los que se involucran ahí en las actividades del templo, que en la alabanza, que en evangelismo, que eso. No, yo ahí me la llevo tranquilo, ¿verdad? Yo no quiero ser religiosa, yo no quiero ser religioso. Está bien, no sea religiosa, no sea religioso. Dios no quiere eso, pero Él sí quiere que le ames. Él sí quiere que le sirvas. Él sí quiere que le sigas. Lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué? Sígueme. Ya Jesús le está diciendo cómo va a morir. Ya le está, como dicen por ahí, revelando su futuro. Pero Jesús le está diciendo, no estés pensando en eso. Ahorita tú sígueme. Ahorita lo importante es que me sigas. Yo sé que tú me vas a glorificar en tu muerte. Es lo que está diciendo Jesús. Pero ahorita quiero que me glorifiques con tu vida. En tu vida. Ya, ahora, desde este momento. Es lo que está diciéndole a Pedro. Y es lo que te está diciendo a ti y a mí. ¿Que un día vamos a morir? Sí. ¿Cómo vamos a morir? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué? No sabemos. Pero creemos, hermanos, por la gracia de Dios, que aún en nuestra muerte vamos a glorificar a Dios. No sabemos cómo ni cuándo, pero aún en nuestra muerte vamos a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos visto con otros hermanos nuestros. Que aún en su muerte ha sido para glorificar a Dios. Pero lo que ahorita está llamando Jesús a Pedro es a seguirle ahora, a vivir para Él ahora. Y este llamado también es para ti ahora. No estés pensando en tu muerte, ay, ¿y cómo voy a morirme? Ay, si voy a morir quemado, ay, qué feo, o ahogada, ay, qué feo. Pero hay gente que ya está pensando, ay, yo no quisiera que me vayan a enterrar porque a lo mejor me entierran vivo y luego ahí voy a despertar y que, de veras, hay gente que así está pensando en eso. Dice Jesús, tú sígueme. Vive para mí. Ámame. De tu muerte yo me encargo, dice el Señor. ¿Cómo? Yo me encargo. Tú vas a glorificarme aún en tu muerte, dice el Señor. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. Sí, yo lo creo, hermano. Lo creo. Por eso yo no me preocupo por eso. Porque yo sé que Dios no se equivoca y que Él va a mandarnos a traer en el momento
preciso, ni antes ni después. Es en el momento preciso en que Él ya ha determinado de antemano. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es seguirle, obedecerle, amarle. Dicho esto, añadió, sigue. En el versículo 19, donde ya leímos, vemos cómo Pedro recibe un segundo llamamiento, así vamos a decir. La primera vez lo llamó cuando estaba allá, a orillas del mar, arreglando, remendando las redes, arreglando, como dicen por ahí, los aparejos. Dice, sígueme, dice, y dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Tanto Pedro como Jacobo y Juan y Andrés, ellos dejándolo todo, le siguieron. Pero después de un tiempo vemos cómo empezaron a dispersarse y volvieron a las andadas, como se dice. No era malo el ser pescador, pero no era eso a lo que el Señor los había llamado. No esa era la voluntad. Aquí vemos cómo el Señor Jesús le da una segunda oportunidad a Pedro, un segundo llamamiento para seguir. No sabemos, aquellos que se han alejado del Señor, el Señor siempre está dispuesto a recibirlos. Pero es importante que entiendan que deben volverse a Él, que tienen que volver a Él. Él es un Dios de oportunidades, como dicen por ahí. Pero no sabemos también si Dios te va a dar una, dos o tres oportunidades o cuatro. Muchas veces Dios te ha dado muchas oportunidades y las has ignorado. Es tiempo de que entiendas que el Señor te está llamando porque quiere tener comunión contigo, porque no quiere que perezcas, no quiere que te pierdas. Y sobre todo aquellos que ya han conocido de la palabra, aquellos que han crecido incluso en el Evangelio y que han dejado el Evangelio, que han dejado de congregarse, que han dejado de confiar en Dios, que están haciendo su propia vida. A lo mejor no andan en vicios, no andan en borrachera, a lo mejor están haciendo un buen trabajo, están trabajando, están atendiendo su negocio. Pero, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿O es tu voluntad? Es importante reflexionar sobre esto, hermanos. Sí, Dios es un Dios de oportunidades, pero también recuerda que también Dios tiene un límite. Sí, Dios es paciente, pero también Él tiene un límite. Por eso, a través de su palabra, a través de los profetas, Él una y otra vez llama a su pueblo primeramente. Y luego se dirige a todos los demás, a todas las naciones, pero primero a su pueblo, a los que le conocen. ¿Por qué? Porque el juicio de Él va a comenzar, dice, por su casa. Eso lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. El juicio de Dios va a comenzar por su casa. ¿Qué quiere decir? Por los que ya le conocen, por los que ya conocemos su palabra, por los que ya conocemos su nombre, por los que hemos de alguna manera experimentado ya la gracia de Dios. Va a comenzar por su casa. Por eso también dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar siempre y cuando tú te vuelvas a Él. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuán grave haya sido tu pecado, tu falta. Si tú vienes a Él y le confiesas tu pecado, Él te perdona. Su amor, su misericordia es tan grande que
que no hay pecado, por más grande que sea o por más abundante que sea, que no pueda perdonarlo, que no pueda cubrirlo con su sangre preciosa, que no pueda lavarlo con su sangre preciosa. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino nos limpia. Porque Él quiere que nosotros seamos un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, como dice en su palabra. Hermanos, que Dios nos ayude también, ¿verdad? Y oremos para que Dios restaure a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos que un tiempo han militado dentro de la iglesia cristiana y que ahora ya se han alejado, para que Dios tenga misericordia de ellos y los haga volver a su camino, porque Él quiere tener comunión con ellos, porque Él no quiere que se pierdan, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.